Y usted, lo felicito por esa clara idea de cuál es el papel que tiene que observar aquel que ejerce, por ejemplo, la función pública. Pero me pareció interesante, don Luis, porque he oído algunos pastores que defienden a los gobiernos sistemáticamente porque lo atribuyen a palabras bíblicas. Me pareció interesante, por ejemplo, y lo juzgo audaz, cuando usted mencionaba que hablar de alguna manera en medios de comunicación de los problemas sociales o los problemas de violencia o los problemas de corrupción eventualmente entrañaría la difusión de antivalores. ¿Cómo podemos combatir las lacras, los cánceres que hoy, por ejemplo, en América Latina mellan la esencia, los núcleos de las propias sociedades, con ejemplos que son realmente patéticos, que son detestables, porque de alguna manera prestigian el enriquecimiento ilegítimo y no a través del trabajo honrado y productivo que de alguna manera fue una enseñanza cristiana? Sí, bueno, mire, esa es una pregunta profunda que todos hemos, digamos, analizado desde nuestra juventud, cuando uno ve la situación de nuestros países y uno quiere ver levantar del polvo al pobre, ver que haya justicia para todos y no únicamente para algunos privilegiados. Ahora, dice la traducción antigua que usamos muchos de nosotros en Romanos capítulo 13, donde habla de la actitud de la autoridad y hacia la autoridad. Es un capítulo absolutamente asombroso. Una de las traducciones que creo que es no incorrecta, pero porque cambian las palabras, cambian en su significado con el correr de la cultura. Por ejemplo, esta traducción fue de los años 1500, quién sabe cuánto, Reina Valera, le dicen, aunque revisada. Por ejemplo, comienza diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Esa palabra someterse a su debido tiempo era correcta, pero ahora someterse implica prácticamente esclavitud, ¿no es cierto? Tengo que someterme. Yo prefiero la palabra acátese, acatarse. Acátese toda persona a las autoridades superiores. Acatar quiere decir que uno obedece porque está basado en la ley, no por los caprichos de una persona porque tiene autoridad o fuerza de armas o de otro tipo. Entonces, en una sociedad basada en los valores cristianos, que nosotros los latinos siempre hemos querido y soñado y que hasta cierto punto se puede obtener, la verdad es que la perfección no va a llegar hasta que Cristo vuelva y entonces sí imponga su reino y seremos felices y libres. Pero mientras tanto, tenemos que tener en cuenta que el corazón humano es egoísta, que todos, aún los mejorcitos entre nosotros, de vez en cuando tomamos medidas que no son correctas, cometemos pecados serios, de vez en cuando, que no son quizás legalmente que lo lleven a la cárcel, pero que uno sabe que lastima a su vecino. San Pablo dice ahí en Romanos capítulo 13, más adelante dice, ámense los unos a los otros, porque el que ama ha guardado toda la ley, y el amor es el cumplimiento de la ley. Si yo amo a mi vecino, no lo voy a robar, no lo voy a engañar, no lo atropellaré, comenzando con la familia íntima. Entonces, la ley del amor es lo que tenemos. Muchos, se dice que en todo el mundo, más del 80% de los que están en prisión o en presos, hay otra palabra, se me escapa en este momento, vienen de hogares rotos. Hay un enojo en la juventud, una alarma porque el padre no está, los muchachos, en particular los hombres, se rebelan y se tornan violentos, no encuentran salida. Entonces, volviendo a lo primero, tenemos que practicar el amor sincero, que está basado en la justicia, en el respeto y con el poder de Dios. Segundo, podemos enseñar a la juventud que hay un camino mejor, demostrándolo con nuestras acciones. Por otro lado, tanto en el profesor y el maestro, ustedes en los medios masivos, yo también por ahí ando de vez en cuando, y los predicadores, tenemos gran fuerza porque hay poder en la verdad. Se acuerda que Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa libertad, ¿qué es libertad? No libertinaje. ¿Qué es libertad? Para hacer lo correcto, no para hacer lo que a uno se le ocurra, pero tenemos que modelar delante de esta sociedad siempre
que hay un buen camino, un gran camino, y hay un gran futuro si uno se atiene a la ley del amor. Amaos los unos a los otros. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas y tu mente. Y segundo, amarás a tu prójimo. Parece tan sencillo, pero es revolucionaria esa ley de Cristo. Ahora, por otro lado, las autoridades están para, como dice San Pablo ahí en Romanos capítulo 13, un pasaje fundamental, 13, que ahora la autoridad no en vano lleva la espada. Tiene que usar el juicio, tiene que usar también el castigo y también, dice San Pablo, alabar a los que hacen el bien. Tendríamos que enfatizar mucho más, hacer noticia de lo bueno que ocurre en la sociedad, en lugar de sobreenfatizar lo que refuerza los contravalores. Bueno, me alargo demasiado y me da pena. No, al contrario, es un privilegio poder conversar con usted y sería interminable esta conversación.